¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Qué maravilla, qué placer iniciar a estas horas de la noche esta nueva aventura en este nuevo semestre que nos espera a todos, o se nos antoja a todos, cargado de misterio, cargado de temas insólitos posiblemente, y sobre todo de solidaridad, de humanidad, de todas aquellas cosas que en definitiva nos hacen grandes a todos por nuestra propia naturaleza, porque si de verdad existe Dios, y existe, ¿verdad?, pues somos esa chispa, tenemos esa chispa divina porque somos creados por Él. Por consiguiente, algo bueno tendremos en nuestro ser, y de algo bueno tiene que saberse y salir de nuestra propia esencia, de nuestra alma. Por consiguiente, vamos a iniciar una aventura que habla de todos esos postulados que hablan, pues eso, de fe, de credos, de filosofía, de historia, de antropología, de hechos, de alguna manera, que cuenta la propia historia y que cuenta cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Nos alegramos muchísimo, todo el equipo de Tierra de Sueños, que hayan vuelto, que estén en casa, que estén compartiendo este momento televisivo. Pasamos lista, como todos ustedes ya saben, por consiguiente, y nos hemos dado cuenta que están todos, que nadie se ha quedado en la carretera. Y si alguien se ha quedado en la carretera que no pertenece a esta comunidad de Tierra de Sueños, lamentamos profundamente lo que haya ocurrido, y desde aquí a los familiares nuestro más sentido pésame. En cualquier caso, iniciamos esta aventura, como les digo, desde Tierra de Sueños, desde Barcelona, para Cataluña, para las televisiones locales que gracias al Grupo Media Local Televisión vienen de alguna manera ofreciéndoles también este espacio, y para los amigos que nos ven y nos acompañan desde Estados Unidos mediante Miami Televisión, o bien desde Argentina a través de sus 23 provincias, Nueva Imagen Televisión. Buenas noches, bienvenidos, comienza aquí y ahora Tierra de Sueños. Y cómo no, saludar inicialmente a los amigos que nos acompañan, que vienen colaborando en este programa televisivo, así como el que venimos haciendo en radio desde hace, y permítanme que nos felicitemos a nosotros mismos. El de Luces en la Oscuridad es un programa mítico en las ondas que ha cumplido el día 7 de septiembre 32 años de permanencia, nada más y nada menos, 32 años de permanencia, convirtiéndose en el programa más longevo de la radio española, no solamente de temas que tienen que ver con el misterio o de esa casuística, sino en la radio en general. O sea, 32 años cumpliendo semanalmente con todos nuestros oyentes. Búsquennos, lucesenlaoscuridad.es, es nuestra propia página web. Y como bien les digo, dentro de ese programa, como en este, vienen apareciendo grandes profesionales, buenos periodistas, que nos ayudan a conocer el mundo, sus misterios, a conocer un poco más la idiosincrasia que podemos encontrar cuando andamos por la calle. Les voy a presentar a todos ustedes a un autor, a un gran periodista, un gran investigador, de aquellos que los hay, que desde luego el nombre ya le precede porque todos ustedes seguramente lo conocen. David Cuevas se llama, y no sabemos cómo le han ido las vacaciones, pero supongo que bien. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, David. Pues bien hallado. La verdad es que las vacaciones muy bien. He pasado más tiempo viajando y recopilando historias de estas que tanto nos gustan, ¿sí?, que disfrutando de lo que todo el mundo tiene como las vacaciones, digamos, paradigmáticas. Lo que pasa es que algunos disfrutábamos más el primer tipo de vacaciones que el segundo. Y permíteme felicitarte también. Gracias. Por esos 32 años de Luces en la Oscuridad, programa mítico. Y bueno, me hace mucha ilusión coincidir contigo, Pedro, porque es todo un clásico en estos temas relacionados con lo oculto, con lo misterioso. Y bueno, como gran seguidor y gran aficionado que me considero, relacionado precisamente con todas estas cuestiones, pues para mí pues, no deja de ser un honor el hecho de poder coincidir contigo. El honor es para nosotros, David. Muchas gracias por estar con nosotros y por esos piropos que no merecemos. Muchas gracias. Nada, hombre, a vosotros. Muchas gracias. O sea, que no tienes el síndrome post-vacacional, entonces. No, que va. He estado concanetando varios días precisamente de viaje en viaje, como quien dice, y lo cierto es que son las mejores vacaciones posibles. Hacer lo que nos gusta, lo que disfrutamos. Igual que hay gente que disfruta yendo a la playa o yendo a la montaña, otros disfrutamos pues recopilando casuística o testimonios relacionados con temas que tienen que ver con lo paranormal o con lo ufológico, etcétera, ¿no? David, de Casta le viene algo. ¿Cómo a ti te llega ese interés por este misterio, por descubrir qué es lo que nos espera más allá o qué es lo que hay detrás de una sombra? Pues ya han pasado unos cuantos años, yo creo que aproximadamente con unos 19 años, cuando empecé precisamente a estudiar periodismo en la Complu, pues ahí empecé ya a moverme a diferentes sitios, a visitar diferentes lugares míticos dentro de esto del misterio, pues desde Ochate a Belchite, a Belmez,
Baeza, la Musara en Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Intentaba recopilar psicofonías, ¿no? Esas presuntas voces que vienen del más allá, y que me fascinaba el hecho de poder recogerlas y poder luego escucharlas en lugares marcados por el misterio. Y con el paso de los años, digamos, me fui quizá virando un poco más hacia el lado de lo que es el reporterismo como tal, y de la recopilación de los testimonios humanos de personas que decían ser capaces de haberse encontrado frente a frente con el misterio, o bien con cualquier tipo de entidad que podríamos denominar como paranormal o sobrenatural, o incluso también todo lo que tiene que ver con el entorno de los objetos volantes no identificados. Y es lo que, al margen de, digamos, de otras cuestiones que también me han interesado periodísticamente hablando y que me siguen interesando, de hecho, lo que más me apasiona y lo que más me llena es todo lo que tiene que ver precisamente con esos enigmas ocultos y que nos suponen a día de hoy un auténtico desafío, ¿no? David Cuevas, David, y en ese mundo tan insólito que tú investigas, después de tanta experiencia, después de tantas entrevistas, ¿con qué te quedas? ¿Tú crees que hay algo más, que nos espera algo más? Hablamos de Dios en este programa también, y hablamos de Dios, y cada uno tiene su propia fe, su propio credo y su propia fe, ¿no? Pero desde esa parcela tuya, con tu investigación, ¿con qué te quedas? Pues es complicado. La verdad es que el ambiente mágico-religioso al que te refieres es francamente revelador en cuanto a todo lo que genera, incluso a nivel sociológico, ¿no? Yo tengo que ser sincero, Pedro, no tengo respuestas, todavía creo que soy demasiado joven para llegar a ellas, pero periodísticamente hablando disfruto mucho recopilando pues, ese tipo de experiencias o de situaciones experienciales de personas que dicen haber vivido estos encuentros. Ellos están convencidos, la mayoría de ellos, que se han topado con algo que no es de este mundo. ¿Y quién soy yo para llevarles la contraria, ¿no? Claro, pensamos fantasmas, espíritus, seres de otros planos adimensionales, ¿no? Extraterrestres, ¿por qué no? Podrían ser. Hay incluso alguno que nos ha llegado a decir que el propio Dios podría haber sido un extraterrestre, o es un extraterrestre, o le hemos tildado de un Dios cuando es una necesidad humana que el hombre puede tener de buscar dioses fuera de sí mismos, ¿no? Igual que el propio Jesús, o diferentes avatares que han podido ser diferentes extraterrestres que han venido con unas capacidades y unas facultades mucho más desarrolladas, y que el ser humano de aquella época pues atribuía a que era el hijo de aquel Dios que estaban buscando, ¿no? En cualquier caso, de salidas hay tantas que uno no sabe muy bien a qué acogerse. Por eso que lo de la fe mueve montañas es una verdad como un templo. O sea, si tienes fe y punto, y no te tienes que plantear nada más, ¿no, David? Sí. De hecho, hay un tema que me parece muy interesante que tiene que ver tangencialmente con lo que comentas, ¿no? Lo que es la figura de la investigación o la indagación en temas ufológicos o paranormales desde la Iglesia, ¿no? Yo he podido entrevistarme con muchos sacerdotes que se interesaron por estas cuestiones, ¿no? En ocasiones incluso, bueno, pues jugándoselas hasta el punto de independientemente de si podían o no recibir algún toque, ¿no? De alguna entidad jerárquica superior a él por dedicarse a ciertos temas complejos, que normalmente no ha sido así, nunca han tenido problema, pero es muy interesante cómo se juntan, cómo se dan la mano precisamente la fe y todo lo que tiene que ver con el misterio y las teorías al respecto que hay de algunos sacerdotes a la hora de explicar de dónde vienen esos presuntos ovnis, o qué es lo que hay detrás de esos encuentros cercanos con entidades, quién sabe si de otro lado. Un servidor estuvo hace unos años atrás en la Universidad Europea de Roma, en el Vaticano, haciendo un curso de exorcismo y oración de liberación. Anda, ¿estuviste ahí? Estuve Ostras, con colaboradores de este programa, y la verdad es que aprendimos mucho, porque como tú bien dices, habían solo sacerdotes y 4 laicos, solo sacerdotes de todo el mundo, ¿no? Tanto anglicanos, tanto protestantes como católicos, era igual, pero que iban a hablar de esas experiencias que habían tenido con sus feligreses, ¿no? Con lo cual es una cosa que se queda ahí. Dicen, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? O sea que a ver las ailas, ¿no? Se dice de las meigas, obviamente, y se dicen de todo tipo de sucesos o de fenómenos, ¿no? Periodísticamente hablando, mi labor más bien es intentar recopilar ese tipo de historias, ¿no?
y más allá de la credibilidad que se le pueda dar o dejar de dar, ¿no?, a la experiencia propiamente dicha, lo que está claro es que todas las personas que se han encontrado ante estas circunstancias, al menos la mayoría de ellas que yo he entrevistado, están absolutamente convencidos de que han visto algo. Entonces yo no estoy en sus cabezas para saber exactamente si lo que han visto es lo que dicen haber visto, pero lo que tengo muy claro es que se han encontrado con algo que ellos consideran absolutamente trascendente y que no tiene ningún tipo de explicación, ¿no? Perdóname, David, porque antes de hablar de tu magnífica obra, de tu último trabajo, hemos hecho un pequeño preámbulo para poner un poquito en circunstancias a nuestros oyentes, para que sepan, nuestros telespectadores, para que sepan de quién estamos hablando, porque acaba de publicar un libro que se titula Ángeles de carne y hueso. Yo le tengo que felicitar porque es un libro dedicado, de alguna manera, no sé si será así, a su exnovia que falleció hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, cuando el amor trasciende, ¿no?, cuando el amor traspasa aquellas fronteras, ahí lo tenemos en la portada, uno se da cuenta que hay gente todavía no solamente con esperanza, sino con entrega y amor inusual muchas veces, porque a veces confundimos el amor, ¿verdad?, con otro tipo de cosas, ¿no?, con pasión, etcétera, etcétera. Por eso que te felicito por el trabajo que has hecho, por el libro y por esa dedicatoria que le haces a tu expareja, ¿no? Pues muchas gracias, efectivamente. Olivia, a la que conocí el verano de 2014, se convirtió para mí en la persona más especial de mi vida, pero ya de por sí era una persona muy especial, ¿no? Y debido a las experiencias que había tenido muchos problemas sanitarios, había tenido muchos problemas vitales, pero siempre salía de todos ellos con una sonrisa como arma principal. Me hicieron dar el paso y consensuar con ella la posibilidad de que estas experiencias no se quedaran solamente en su ámbito más cercano, ¿no?, sino que fueran más allá. Y así es como nace este libro, Ella sonrió para que tú no llores, una historia de superación al límite, en la que se habla de otros muchos temas y que considerábamos que ese libro puede ayudar a ciertas personas que no se encontraran quizá en su mejor momento emocional o físico, ¿no? Por desgracia, cuando estábamos, digamos, dándole forma a ese libro, cuando ya estaba muy avanzado, hubo un paréntesis importante de algunos años y en ese paréntesis pues Olivia nos dejó, ¿no? Entonces, a raíz de ello, decidí retomar esta historia, acabarla y publicarla para mantener viva de alguna manera la llama inicial de esa idea que tanto Olivia como yo teníamos. El título es muy sugerente, Ella sonrió para que tú no llores, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué trata el libro, David? Pues el libro trata, principalmente es una historia de superación, ¿no? Es una historia de superación creo que con un giro, con un prisma interesante que no es muy habitual, porque seguro que muchos de los televidentes que nos estén viendo ahora mismo han podido visualizar en ocasiones libros o material de temática de autoayuda, que normalmente están escritos por personas, que tienen una pátina, digamos, de gurú espiritual, de persona que se considera elevada, de persona que tiene que ver mucho, ¿no?, con todo lo que se acerca a los maestros espirituales. No es el caso de Olivia. Olivia era una persona como cualquiera de nosotros, como la persona que te vende el pan o como la persona que te encuentras en el autobús, ¿no? Pero la historia que ella contaba, la historia que ella había vivido y de la que yo fui partícipe indirecto, era la persona de alguien que se había enfrentado a montones, como antes decía, de problemas sanitarios, algunos de ellos muy graves, estuvo a punto de morir varias veces, situaciones muy complicadas para una persona pues, que en su niñez ella estuvo a punto de morir con 11 años y de hecho protagonizó una impresionante experiencia cercana a la muerte, y tuvo muchísimos problemas posteriores con la diabetes, estuvo a punto de quedarse ciega y llegó un momento en que por una negligencia médica a ella pues tienen que trasplantarle de riñón y páncreas. Yo justamente la conocí cuando estaba en diálisis, ¿no? Y lo que me sorprendió, Pedro, lo que me marcó realmente era que no me encontré ante una persona, digamos, que fuera presa, ¿no?, o víctima de sus circunstancias a nivel, digamos, emocional o experiencial. No, ella te contaba la historia con toda naturalidad y te la contaba con una sonrisa que a mí me sorprendía y que yo no entendía y que me parecía casi que más paranormal que algunas de las circunstancias en las que solía indagar como periodista, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención la manera que ella tenía de afrontar ese tipo de problemas, ¿no? Una depresión que también casi acaba con ella en la adolescencia. Claro, cuando ella me contaba cómo lo había hecho, me parecía absolutamente fascinante y es cuando, como te decía, y yo hablé con Olivia y dije, Olivia, esto tiene que ir más allá, yo creo que puedes ayudar a muchas personas, ¿no? Y la verdad es que así ha sido, desde que ha salido el libro, pues la cantidad de mensajes que
he recibido precisamente de personas a las que, según dicen, les ha cambiado la vida o la percepción que tenían, incluso de personas que no tenían un problema, digamos, físico o emocional, sino personas que no habían sufrido, digamos, esas circunstancias, pero que al ser testigo de cómo una persona sí lo había hecho y la manera tan positiva que tenía de haberlo afrontado, se dieron cuenta de que a lo mejor estaban dando importancias a problemas cotidianos que no eran comparables con los problemas que seguro que alguna de las personas que nos está viendo ahora mismo sí que habían tenido o sí que siguen teniendo en lo que respecta al tema sanitario y mucho más en la época en la que estamos ahora mismo. O sea que de alguna manera se están planteando y se están poniendo un muro delante de un problema. Y este libro les está ayudando de alguna manera a poder ver luz o fuera del túnel, o ver que ya no existen muros ni autolimitaciones, porque a veces nos las imponemos también nosotros. Efectivamente. O sea, es un libro de autosuperación de alguna manera. Sí, efectivamente, pero autosuperación de una persona de carne y hueso real. ¿Qué edad tenía Olivia? Olivia fallece con 44 años. Con 44 años. Sí, ella desde que tiene 11 años, como te decía, estuvo a punto de morir. Ella tuvo también algunas experiencias de muy jovencita, desde una especie de trauma infantil que tuvo en el pueblo de sus abuelos, a raíz de lo cual ella pues empieza a manifestar comportamientos, digamos, fuera de lo normal, o que se acercaban bastante a lo que es esa España, digamos, profunda del curanderismo, ¿no? Ella, al final, tiene un problema con 11 años, está a punto de morir, tiene una experiencia cercana a la muerte, muy interesante, porque lo que ella cuenta en esa experiencia, fíjate, no es que viera una luz al final del túnel, sino que el propio túnel era de luz, que es muy interesante, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues tiene otra serie de problemas a los que ella termina, de alguna manera, bueno, pues... ¿Cómo era Olivia? Cuéntame, David, ¿cómo era? Porque tú te enamoraste de ella, ¿no? Ella estaba en diálisis, decías, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando la conociste? Olivia tenía 38 años, a punto de cumplir 39. Yo la conozco, como decía, en el verano del 2014, concretamente la conocí en junio, sí, a raíz de unas charlas que organizábamos en la provincia bueno, en Guadalajara capital, sí, relacionados precisamente con estos temas, ¿no? Y cuando... O sea, a ella le gustaban estos temas. Sí, a ella le gustaban estos temas y fue el vínculo inicial por el que empezamos a hablar. De hecho, lo primero que ella me contó cuando nos conocimos era esta experiencia cercana a la muerte y otras circunstancias que tienen que ver con algunas experiencias relacionadas con el misterio, ¿no? Ahí la tenemos, ¿no? Esta es Olivia. Sí, efectivamente. Mira, esta foto se la hice, justamente esta foto que acabamos de ver, se la hice en el cementerio de su pueblo, en un pueblo de Toledo. Justamente la primera vez que yo visité con ella, ¿no? Bastante tiempo antes de empezar a mantener una relación sentimental, porque antes fuimos amigos, ¿no? Y la verdad es que la forma de afrontar estas cuestiones, como decía, el hecho de que ella estaba en diálisis y me decía, David, es que yo me estoy muriendo, ¿no? Y yo decía con una naturalidad que a mí me asustaba. Si no me llega la posibilidad de trasplantarme, obviamente esto se acaba, ¿no? Tengo la cuenta atrás, la tengo ya sobre la espalda. Y además ella decidió hacerse ese trasplante doble que entrañaba aún más peligro de riñón y de páncreas, porque los trasplantes de riñón son muy habituales, pero los de páncreas son un poquito más complicados, ¿no? Sí. Y a eso hay que sumar los problemas que podía derivarse de hecho de que ella entrara con una anestesia general debido a todas las circunstancias que había tenido y con las que ya cargaba de hacía muchos años, ¿no? Y recuerdo precisamente pues, acompañar al hospital en varias ocasiones en las que fue a trasplantarse, pero que iba como segunda opción y no pudo darse la circunstancia, y que finalmente hay una experiencia más muy interesante, de hecho, que tiene que ver con ese momento en el que a ella finalmente la trasplantan, ¿no? ¿Cómo muere Olivia? ¿Cómo muere? ¿En tus brazos? ¿Muere con la familia? ¿Muere acompañada? Pues ¿un mensaje? Fallece precisamente en mi presencia. Fue una circunstancia muy complicada, como podráis imaginar, ¿no? Ella tuvo un ictus derivado como efecto secundario de la medicación antirrechazo que ella tomaba. Principalmente, y empezó a experimentar en los años anteriores unos dolores muy fuertes de cabeza. Los médicos le decían que todo apuntaban a que eran ataques de migraña. Ella sospechaba que quizá no era así y finalmente sus sospechas se vieron cumplidas cuando le confirmaron que lo que tenían era lo que se conoce como infartos lacunares, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de estos derivó en un ictus hemorrágico y nada, en cuestión de minutos acabó prácticamente con la posibilidad de que pudiera seguir viviendo, ¿no? Aunque, bueno, se intentó reanimar y la noche fue muy larga, pero finalmente pues se nos fue, ¿no? Y desde el cielo seguro que es donde está, te estará besando, enviando abrazos, David, porque es muy bonito lo que estás haciendo. Muchas gracias, porque la verdad se puede hablar de superación, se puede hablar de todas estas cosas,
sin recordar a nadie, pero tú no solamente la recuerdas, sino te apoyas en ella, en su forma de ser, en su trabajo, como estímulo para ofrecer ese estímulo a la gente que lo ve todo oscuro, ¿no? Que dicen, caramba, necesito algo. Hay muchos libros de autosuperación o de superación, sin más, ¿no? Pero libros como el tuyo no hay tantos, ¿no? Porque se hacen desde el amor, ¿no? Y tú lo estás haciendo desde el amor, no desde la psicología, ¿no? Lo estás haciendo desde el amor y eso a ti te honra. Felicidades. Nada, muchas gracias. Sí, efectivamente, también he intentado aplicar un poco, aunque fue complicado dada la circunstancia, la implicación emocional obvia, Claro. Pues un poco el prisma periodístico para contar con fidelidad toda la historia, ¿no? Y la verdad es que pues sí que ha sido una experiencia complicada, porque yo retomé esta historia muy poquito después de que ella falleciera, pero la verdad es que estoy muy, muy satisfecho, ¿no? por el resultado que ha obtenido, sobre todo en personas que lo han leído, ¿no? También se habla mucho del ambiente o de todo lo que tiene que ver con el sentir animalista y el animalista, y se dedica una gran parte al tema. De hecho, está prologado por la expresidenta del PACMA, por Luis Miguel Domínguez, también de Lobo Marley, ¿no? Y también pues, se habla de todo el tema médico, se toca el tema de las negligencias, que es un tema un tanto tabú también. David, en este tiempo que llevas ya con el libro publicado, ¿has tenido alguna vez alguna sensación de compañía? Como, no sé si desde el más allá, ya que tú eres un experto en esos temas, como si desde el más allá te dijeran, soy Olivia, David, muchas gracias. Pues así de rotunda, o que se le acerque mínimamente, tengo que decir que no he tenido esa suerte. Pero bueno, no pierdo la esperanza que pueda ser así, ¿no? Circunstancias, digamos, curiosas a las que yo pueda achacar con un poquito de imaginación a ello, pues sí, algo ha pasado, pero sinceramente y intentando ser objetivo, no lo suficientemente contundente como para saber a ciencia cierta que se ha podido producir, tal y como tú me comentabas, esa posibilidad. Ella sonrió para que tú no llores. El título, desde luego, lo dice absolutamente todo. Ella sonrió, incluso a punto de morirse, para que los demás no lloren, porque la vida continúa y por muy mal que nos vayan estos procesos sociales o de la propia existencia, hay que mirar más allá, ¿no? Hay que darse cuenta de que, bueno, la vida tiene quizás a lo mejor más salidas que las que pensamos, y más si queremos que Dios existe, que es con el mismo tema que comenzábamos esta entrevista, ¿no? ¿Tú crees en la existencia de un Dios o de muchos dioses? Es una pregunta complicada. Yo creo que obviamente no está todo explicado y que hay cosas que no cuadran en lo que respecta a la historia de la creación, ¿no? Pero no tengo demasiado claro de dónde puede venir precisamente esa posibilidad, ¿no? Yo, en mi entorno, yo me he criado con una educación católica apostólica romana. Mi familia pues ya sigue desempeñando, son practicantes. Yo llegó un momento en que empecé a tener muchas dudas, no tanto en lo que respecta a la asistencia o a la historia o al mensaje de Jesús, que me parece absolutamente fascinante y creo que todo el mundo debería seguirlo. Correcto. Prácticamente al pie de la letra, sino en cuanto a ciertas instituciones que lo rodean. Empezó a generarme dudas. Entonces yo siempre he sido muy respetuoso con todo ello. Disfruto mucho, he entrevistado muchísimos sacerdotes y a muchísimas personas de ese ámbito, también del ámbito de las apariciones marianas, del ámbito de los exorcismos y otra serie de cuestiones que tienen que ver puramente, de forma pura y dura con lo eclesiástico, pero mantengo ciertas dudas. Me considero sanamente escéptico, tengo una mente abierta, pero tengo bastantes dudas, no solamente en temas de misterio, sino en esto también, ¿no? O sea, eres más agnóstico que en otra cosa. Sí, se me podría definir como agnóstico. Pero oye, nunca se sabe, a lo mejor encontramos algo que me haga virar en un sentido o en otro. Está muy bien. Ella sonrió para que tú no llores, de David Cuevas. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y muchas felicidades. Gracias a ti, Pedro, un placer. Que vaya bien, buenas noches. Gracias. ¿No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos? Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.
Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad y trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal.